Hola, ¿qué tal? Queridos seguidores de ruedas, muletas y bastones. Hoy, 25 de julio del año 2023, estamos con mucho ímpetu, con mucho ánimo, transmitiendo desde esta gran emisora XHGDL Radio. Y es un placer estar con todos y cada uno de ustedes, ya que vamos a aprender ahora eh, otro tipo de discapacidad. Las oportunidades no pasan, las creas. Chris Grusser. Fíjense bien, las oportunidades no pasan, las creas. Es decir, hay que tomar acción para que lleguen las oportunidades, las grandes, pues, oportunidades que de veras las aprovechemos, ya que esas no se presentan a menudo. Entonces, hagamos este esfuerzo, hagamos que pase lo impensable, podría decir, aunque te digan que personas que no puedes, que no es cierto, todo se puede, para aquel que quiere, lo puede hacer. Entonces, no te limites ni des oídos a personas con mensajes negativos, a seres humanos que te envidian porque estás logrando tu objetivo, aunque todavía no te lo has ganado al 100%, estás creando la oportunidad, estás creando eh, la razón de tu objetivo. Obviamente hay personas negativas, personas burlescas, me he topado con muchas de ellas. Entonces, sigo adelante, no doy oído a estas personas, sino que me concentro en lo que estoy haciendo. No le doy caso a las demás personas que me dicen que no se puede, que no puedo, que es imposible, qué sé yo. Tantos adjetivos o sinónimos que son negativos. Entonces, les recomiendo que sigan su camino, sigan con ese pensamiento de positivismo, de que sí lo puedo y adelante, porque saben que nunca es fácil nada. Y en este rubro de discapacidad realmente es muy difícil, no imposible. Entonces hay que seguir avantes y creando oportunidades, porque tú las creas, nadie más. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces eh, hay que luchar por ellas, que no es fácil, no es fácil. La verdad es que no es fácil, nada es fácil. Si tú no te pones realmente con el afán de hacer muchas cosas, nadie lo hará por ti. Entonces debes de arrancar, debes de empezar a hacer lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer, sin dar oídos a nada ni a nadie. Tú sigue tu camino, claro que todo por tu bien y bien de los demás. Nada negativo, nada que puedas tú causar eh, conflictos, nada. Todo es hacer cosas que te ayuden y a los demás también, ¿por qué no? Entonces, espacio es para personas con discapacidad, pero para los que no, también. Nos manda saludos Ricardo Rodríguez de San Diego. Hola Ricardo, ¿qué tal? Entonces, pues hay que crear las oportunidades, las chances, se puede decir, para que resulte lo que queremos que acontezca, porque no va a aparecer así nada más. Entonces hay que hacer lo imposible para que suceda lo posible. Las personas con discapacidad experimentan significativas desigualdades en materia de salud en comparación
con las personas sin discapacidad. En, este, en esta esfera de trabajo, la OPS procura mejorar la equidad sanitaria y la inclusión del sistema de salud para las personas con discapacidad en constancia con los principales marcos regionales y mundiales de derechos humanos. Y sí, así es. Es un conjunto de personas, de asociaciones, de organismos que te apoyan cuando tú quieres ser eh, ayudado, socorrido, qué sé yo. Tú tienes que aprovechar las oportunidades. Bueno, las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad de igualdad de condiciones de los demás o con los demás. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Fíjense nada más, un 15%, o sea que no estamos hablando de uno o dos por 100 personas, estamos hablando de 15 personas por 100 personas, es decir, no es nada que no se pueda percatar o que no se tome en cuenta, quiero decir, porque hay discapacidades que no se ven, no obstante, existen. Entonces, ese 15% hay que tomarlo en cuenta, hay que saber que hay muchas personas que poseen algún tipo de discapacidad. Entonces, la población tiene que estar más empática, ser más considerables, tenemos que ser más tenemos que ser personas con corazón, con nobleza de ayudar a los demás. Entonces, este 15% de la población que vive con discapacidad eh, son, son bastantes. Y las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres. Las personas mayores más que los jóvenes. Claro, el desgaste de tus diferentes órganos, músculos, de hecho, derrames cerebrales, cosas que con la edad van disminuyendo tu movilidad, tu agilidad mental, tu vista también, como no. Entonces hay que considerar estos factores. En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tienen en cuenta el contexto físico, social, político de una persona. Hasta hoy en día se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. Es decir, hay que tomar eso mucho en cuenta. Se han hecho grandes procesos o progresos para que el mundo sea más accesible para las personas que viven con discapacidad. Sin embargo, se requiere mucho más trabajo para satisfacer sus necesidades. Es decir, hay muchas discapacidades y cada una de ellas tiene realmente en algo específico, es decir, aquellas personas que carecen de visión tienen que tener unas instalaciones de una forma en específico. Otras personas que tienen algún tipo de discapacidad física, obviamente, tienen que los lugares, en este caso de trabajo, que realmente necesitamos trabajar todos para ser productivos, para ser personas
pues positivas y que estemos realmente dentro de la sociedad y obviamente estar dentro de ese círculo de productividad. Eh, en total se estima casi el 12% de la población de América Latina y el Caribe vive con al menos una discapacidad, lo que representa alrededor de 65 millones de personas. Fíjense nada más, uno cuando está disque normal no se dan cuenta, o si se dan cuenta no les importa, no les interesa y siguen su vida normal, cuando podrían hacer algo por las personas con discapacidad y sobre todo las empresas también, que nos den trabajo, que las instalaciones estén adecuadas a nuestras necesidades. Sé que es, puede ser algo costoso, lo sé, pero imagínense a cuántas personas van a beneficiar, obviamente el trabajador, pero conlleva también a ayudar a tu familia, a tu esposa, hijos, a las personas que estén en tu entorno. Todos los países y territorios de la región han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 341 países han ratificado la convención. Es decir, sí ha habido, como ya hemos platicado, ha habido avance en este tipo de acciones. Sin embargo, obviamente falta más inclusión, que es la definición. Inclusión es decir, una integración de las personas con discapacidad hacia todos los rubros, tanto laborales como deportistas también. Necesitamos espacios especiales para nosotros. Y obviamente los estudiantes, hay muchos estudiantes que tienen alguna discapacidad. Tengo algunos conocidos que son eh, abogados, licenciados, ingenieros, y ellos han pasado por muchas dificultades para estudiar. Entonces también hay autoridades, también planteles educativos, hagan el esfuerzo para que nos faciliten el crecimiento, porque no somos personas que no queremos crecer. Claro que queremos crecer como los demás, o más. Sin embargo, no nos dan la oportunidad, no nos dan esa libertad de crecer. Bueno, 17 países han firmado la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Fíjense nada más, qué triste. Bueno, hay que seguir. Las personas con discapacidad tienen 2 a 4 veces más probabilidades de morir en desastres y emergencias que las personas sin discapacidad. Claro, no tienes la movilidad o también no tienes la vista, entonces las cosas se dificultan y entonces tienen que estar las instalaciones adecuadas también para si surge alguna emergencia, pues facilitarnos la, la, el camino para salir más rápido. Y de esa manera pues no ser tan afectados. Entonces muchos establecimientos y servicios de salud son inaccesibles para las personas con discapacidad. Es cierto, no hay tanta inclusión, es lo que nos falta. No hay tantas instalaciones como debería ser. Y sin embargo, no hay mucho interés.
de parte del gobierno, de parte de los locatarios, de parte de las empresas. Los invito a que realmente nos den esa oportunidad de crecer. No es cosa de que uno quiera jugar eh, por, por, por querer trabajar. No, queremos trabajar en serio. Entonces, con ello, pues necesitamos facilidad para llegar a nuestros lugares de trabajo. Entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran los espacios de salud inaccesibles. Entonces, hay que tener eh, empatía para las demás personas. Entonces, las personas con discapacidad tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de morir en desastres. Hemos comentado. Ya también hemos dicho las causas, los posibles enfrentamientos que podemos tener. Entonces hay que facilitar más el libre camino. Muchos establecimientos y servicios de salud son inaccesibles para las personas con discapacidad. Entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran realmente los espacios de salud inaccesibles. Fíjense nada más, qué triste. Las barreras de comunicación, la falta de información o la falta de formación de los profesionales y las barreras financieras, que también eso es muy importante. Bueno, realmente, bueno, la respuesta de la OPS, el programa de discapacidad proporciona liderazgo y cooperación técnica a los estados miembros en lo que respecta a las necesidades y la inclusión de las personas con discapacidad en los programas de salud pública. Eso implica un enfoque particular en 4 áreas específicas. Entonces, fíjense nada más, no es nada más eh, un canal en específico. Entonces, pues hay que hacer la vida más fácil para las personas con discapacidad. Bueno, la promoción de la equidad en materia de salud para las personas con discapacidad en América mediante sistemas de salud accesibles e inclusivos. Mejorar los mecanismos inclusivos de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Es el número 2. El punto número 3 es el fortalecimiento de la recolección de datos y evidencias sobre la discapacidad. La promoción del desarrollo inclusivo basado en la comunidad, que quiere decir rehabilitación basada en la comunidad como medio para aplicar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y empoderar a las personas con discapacidad y sus comunidades, es decir, facilitar la convivencia de las personas con discapacidad para que convivamos con los demás, normal, porque no somos seres de otro planeta, tampoco somos pues personas que se nos tenga que restringir en cosas que se pueden hacer. A continuación se ofrece más información sobre la labor realizada en cada esfera. Dado que la discapacidad y el desarrollo es un enfoque multisectorial, la OPS colabora con diferentes organismos de las Naciones Unidas, del sistema internacional para promover estos esfuerzos. Esto incluye la Organización de Estados Americanos
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, que se le nombra CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, ONU, Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, la Asociación de las Naciones Unidas para promover los derechos de personas con discapacidad, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, y realmente también hay otros. Es decir, sí, tener la inclusión en diferentes rubros, en diferentes caminos, para que sea la vida más homogénea. La OPS también trabaja para fortalecer la habilitación, la rehabilitación y las tecnologías de apoyo para todas las personas, incluidas las que tienen discapacidad o discapacidades. Esto es muy importante, que nos apoyen, que nos faciliten la forma de estudiar, de elaborar, también tener espacios adecuados en la recreación, porque realmente tenemos derecho también a tener espacios que nos faciliten la diversión, como puede ser los cines, los parques, las las canchas deportivas, como a los invitados que hemos tenido que practican el básquetbol en silla de ruedas. Hemos oído el testimonio de uno de ellos, que dice que realmente es algo muy pesado llegar ahí, porque hay muchos obstáculos, ya que las calles o banquetas también están destrozadas. Entonces realmente es muy difícil para las personas que se trasladen en silla de ruedas. Entonces hay que facilitar. Exhorto a los gobiernos, al gobierno de todo cada uno de un ex estado, que realmente se enfoquen, obviamente no nada más hacia nosotros, simplemente somos personas, somos seres humanos que queremos vivir bien. Entonces, porque estamos pagando impuestos también, y facilítenos la vida, por favor. Sean personas que de veras contribuyan con la discapacidad. El COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las personas con discapacidad. Es imperativo asegurar que los mensajes de salud pública sean accesibles a todas las personas, y que los servicios de COVID-19 incluyan a las poblaciones de personas con discapacidad y no sean discriminatorios contra ellas, contra la persona con discapacidad. Entonces, que sea que haya más inclusión, y obviamente que haya mejor trato hacia nosotros, porque nos ven menos que los demás, muchas de las personas, desde algunos doctores, algunos especialistas, y de hecho lo notas, tú que cuentas con alguna discapacidad, me entienden y saben de lo que estoy hablando. También las personas que no tienen alguna discapacidad, alguna discapacidad, también que comprendan que realmente hay que atender a todos por igual. Bueno, muchas de las personas que viven en entornos residenciales
o de atención a largo plazo que han sido testigos de importantes brotes de COVID-19 son personas con discapacidad, incluidas las personas mayores con discapacidad, también obviamente. Entonces, que sea más equitativa la situación. La OPS ha emprendido una serie de actividades y seminarios en la web para apoyar una respuesta inclusiva a COVID-19. Desde ahí, desde las redes sociales, nos pueden facilitar muchas cosas o situaciones, porque obviamente la mayoría de personas tenemos un teléfono celular o un iPad o tu computadora, pues por medio de las redes sociales podemos obtener información que no podremos tenerla tan fácil, porque cuando una persona con discapacidad sale a la calle, pues corre riesgo, pero ¿quién no? Todos tenemos riesgo. Lo que quiero decir es que una persona con discapacidad tiene realmente más dificultad para lograr hacer las cosas. Entonces, hay que tener sentido común, querer ayudar a los demás. La OPS ha emprendido una serie de actividades y seminarios en la web, repito, para apoyar una respuesta inclusiva para todas las enfermedades, para todos los padecimientos, actividades también. La OPS también ha organizado una mesa redonda semanal con un grupo de interesados en la discapacidad desde desde mayo 2020 más o menos, para compartir interactuar información sobre la discapacidad en la respuesta a COVID-19 en la región. Entonces hay que ser más hay que, hay que tener realmente la intención de apoyar a las personas con discapacidad en este caso. No hay que ser seres humanos que no tengan empatía. Realmente eso no es ser humano. Eres un ser, como puede ser un vegetal es un ser, un animal es un ser. Aquí está la diferencia, ser humano, tener esos sentimientos, tener ese querer ayudar a los demás. No nada más eres un ser, es un ser humano, una persona que piensa, una persona que siente, que quiere ayudar a los demás. Y realmente no es tan difícil, es nada más querer ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Claro, y créanme que van a tener recompensa. ¿De dónde? No sé, son cosas que eh, se confabulan, cosas que realmente ni tú entiendes, pero suceden. Cuando ayudas a los demás, también vienen energías positivas. El mundo es una situación muy compleja. Pero, sin embargo, pues puedes tener o puedes recibir situaciones que no esperabas. Les digo, me ha pasado a mí. Entonces, también les puede pasar a cualquier persona. La inclusión de las personas con discapacidad, clave para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Es muy importante hacer esto y saber de esta información. Bueno, Washington, 2 de diciembre del 2021. Ellos dicen que alrededor de 85 millones de personas en América Latina y el Caribe tienen algún tipo de discapacidad. Fíjense nada más, 85 millones de personas.
solo en América Latina y el Caribe tienen algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 14.7% de la población total, de acuerdo con un nuevo reporte del Banco Mundial que llama la atención sobre las barreras físicas, legales y sociales existentes y la necesidad de seguir avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad con el fin de construir un futuro más próspero y resiliente y resiliente. De acuerdo con los datos obtenidos a nivel global, la inclusión de las personas con discapacidad pueden representar una pérdida de entre 3 y 7% con el PIB de un país. Y realmente en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, es correcto, 3 de diciembre, en la persona con discapacidad. El reporte señala que en uno de cada hogar realmente hay probabilidades de tener un ser humano que tenga, obviamente, algún tipo de discapacidad. Entonces, puede ser cualquiera, ya sea física, ya sea mental, o de la vista también, ¿por qué no? Bueno, la prevalencia es mayor en las áreas rurales y entre las extremidades pobres, realmente o extremadamente pobres. Hay áreas que realmente carecen de muchas, pues desde la cuestión de salud, de la salud. Bueno, la prevalencia es mayor en las áreas rurales, entre los extremos, los extremadamente pobres. Entonces, indica el informe inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, un camino hacia el desarrollo sostenible. La exclusión de personas con discapacidad no solo es injusta, sino insostenible. 15% de los niños con discapacidades no están en la escuela y una de cada 2 personas con discapacidad no participa en el mercado laboral. Fíjense nada más qué triste es esto. ¿Cómo crecer desde la forma de académica, la situación también laboral? ¿Cómo una persona con discapacidad va pues sobresalir ante otras personas? Si lucha, va a ser muy difícil salir adelante y más destacar. Entonces, por eso, compañeros con discapacidad, hay que esmerarse, hay que prepararse, hay que tener ese empuje para ser diferente a los demás y ser ejemplo, claro, para que los demás digan, si él pudo, ¿por qué yo no? Entonces, en América Latina y el Caribe tenemos por delante una enorme tarea de reconstrucción de las economías, luego de una crisis más devastadora, provocada por la pandemia del COVID-19. Realmente eso fue muy fuerte. Bendito Dios, ya pasamos esa etapa. Sin embargo, todavía hay pues estragos de lo mismo, de la misma pandemia. Entonces, pues realmente el COVID-19 fue muy fuerte. Bueno, la evidencia global muestra que el crecimiento por sí solo será suficiente para reducir las inquietudes que ya existen, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
Las personas con discapacidad deben poder participar plenamente de la vida pública sin sufrir discriminación alguna, ni imaginación en escuelas o lugares de trabajo. Lo que estamos hablando, como para crecer como persona, un ser humano con discapacidad, es, es muy difícil. Porque no hay personas, no hay muchas instalaciones que tengan la accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad. Y realmente sufres porque no tienes, te discriminan. Entonces, además deben poder acumular el capital humano necesario para ser incluidos y tener dignidad y oportunidades en la vida y para poder contribuir a la reconstrucción en nuestros países. Es lo que estamos hablando, de que tenemos que tener realmente la oportunidad de crecer en la vida, claro. Pero aquí está la incógnita. ¿Por qué no se facilitan los lugares para laborar, para estudiar, también para recreación? Ir a un parque con tu familia, pasártela bien, para despejar muchas, tal vez muchos traumas, tal vez mucho enojo hacia la sociedad, hacia las instalaciones que no están realmente adecuadas para las personas con discapacidad. Y bueno, realmente tiene, no tenemos que ser no tenemos que ser personas que no tengamos las oportunidades de crecer. Bueno, la pobreza, la falta de acceso a educación y oportunidades laborales, la informalidad, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica y la discriminación son realidades con las que las personas con discapacidad conviven todos los días. Me consta, todos los días pasamos por muchos obstáculos, que no debería ser así, sin embargo lo es, me consta. Más aún, según el informe, a la discapacidad y la pobreza se alimentaban mutuamente. En 1 de cada 5 hogares en situación de pobreza extrema en la región vive una persona con discapacidad. Y cerca de 7 de cada 10 hogares con personas con discapacidad son vulnerables a caer en la pobreza en situación de crisis. Fíjense bien, es muy triste, pero es cierto. Si tienes una discapacidad es muy difícil de crecer. Entonces hay que esforzarnos más para hacer cosas que no deberían ser difíciles o tan difíciles para poder crecer. Entonces, facilítenos todo lo más que se pueda para crecer, para poder crecer. Entonces, realmente el reporte muestra como algunos grupos, ya que enfrentan otras desventajas, son especialmente vulnerables, como las mujeres, realmente la población rural, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Por ejemplo, en países tan diferentes como Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, las personas con discapacidad realmente tienen una medida de 24% menos de probabilidades de completar la educación primaria.
pero un 30% menos si además pertenecen a una minoría etnorracial. Es muy triste que haya más instalaciones adecuadas para una persona con discapacidad, para que crezca, porque realmente existimos personas con discapacidad que queremos sobresalir. Y no es por el ego, no es por una cosa de que quiero que me creo más que los demás. No, no es así. Es nada más la oportunidad que tengamos para crecer como personas, como seres humanos y ser productivos. En la mayoría de los países de la región realmente la probabilidad de ser vulnerablemente es realmente aumenta. Si el hogar tiene jefatura fem, femenina, realmente es pesado. Cuando hay una persona con dependencia funcional en un hogar, el estudio muestra que realmente son mayormente las mujeres quienes se encargan de las tareas de cuidados, sin remuneración. El valor del trabajo de cuidados no remunerado oscila entre el 16 y el 25% del PIB. Entonces es realmente muy bajo. El número de las personas con discapacidad tenderá a aumentar en el futuro debido al envejecimiento poblacional, ya que las discapacidades se acumulan con la edad. Fíjense bien, si llegamos a ser adultos mayores, obviamente seremos parte de ese grupo como personas con discapacidad, ya que todo se va deteriorando. Ya hemos comentado esto. Entonces, no hay que burlarse de las demás personas, porque algún día, si tu Dios, no sé, y me interesa en qué Dios creas, no importa, simplemente si ese Dios, tu Dios te permite llegar a ser una persona de la tercera edad, pues realmente vas a tener discapacidad y diferentes discapacidades, desde la vista, va a ser realmente elemental, también los movimientos, tu forma de pensar, porque también el cerebro hay un desgaste, no coordinas bien tus movimientos, tu lenguaje también se va deteriorando todo. Entonces, las discapacidades se acumulan con la edad. Hemos hablado de esto. Se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de los 59 millones que hay en la actualidad a 196 millones para el año 2050, fíjense bien. Lo que vuelve imprescindible avanzar en las políticas inclusivas. No hacerlo, indica el informe, realmente pues podría poner en riesgo la sustentabilidad a largo plazo, realmente de la recuperación post pandemia. Y es lo que hemos comentado, que tarde o temprano vas a tener o vas a vivir en un estado de discapacidad. Entonces hay que ser comprensibles con los demás, las personas con discapacidad, quiero decir. Entonces, dado que las personas con discapacidad son una población heterogénea,
El reporte enfatiza la importancia de diseñar políticas que contemplen las condiciones específicas de cada país y cada situación. Para hacerlo se requiere más y mejores datos objetivos, claros y medibles. Afrontar, eliminar los estereotipos y empoderar a las organizaciones de personas con discapacidad. Si bien el reporte evidencia el grado de extrema vulnerabilidad en el que se encuentra una parte importante de este grupo, también descarta realmente la creciente visibilidad que tiene hoy la exclusión de las personas con discapacidad, hecho que el planeta realmente es un serio desafío al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Entonces, fíjense todo lo que genera a que nos den una oportunidad de crecer, a que nos faciliten el camino para ser mejores en todos los rubros de la vida. Entonces realmente es que ustedes sean personas que quieran ayudar a los demás. Y bueno, ¿qué es el aprendizaje? ¿O qué es la preparación y respuesta ante desastres con inclusión de la discapacidad y por qué es importante? Durante los desastres y las emergencias, las personas con discapacidad que viven en la comunidad afectada pueden ser particularmente vulnerables. Estudios frecuentes han demostrado que las personas con discapacidad pueden quedar excluidas de las respuestas de emergencia. Como una de las regiones del mundo más afectadas por desastres, es esencial que la preparación y la respuesta en casos de emergencia sea inclusiva. Y si bien, en todo aspecto debe de haber una comprensión, una preparación para atender a las personas que tengamos algún tipo de discapacidad. Sé que una persona con discapacidad tiene que tener un cierto un cierto equipo de laboral, quiero decir, un equipo laboral que te facilite tu trabajo. Y bueno, realmente desde la infancia tienes que crecer y ver realmente y sentir que las demás personas no te comprenden o no quieren ayudarte. Es triste y lamentable. No lo comprendes hasta que tienes alguna discapacidad. Es cuando realmente sabes de lo que estás hablando, de cómo, no digo sufres, porque no me gusta esa palabra. Sin embargo, si te das cuenta la gran diferencia que existe vivir disque normal a vivir disque discapacitado. Eso no existe, ni una ni otra. Entonces, 120 kilómetros del sur de Quillali, realmente es una zona remota del distrito Huye, en el sur de Guanda. Se encuentra la escuela realmente GS Caburga. Verdaderamente es el sol cálido y una llovizna ocasional reciben los alumnos cuando entran a clase un lunes por la mañana, dirigidos a su maestra y el prefecto escolar. Los niños se dirigen a sus asientos
en una amplia aula donde hay dos grandes pizarrones es, en las murallas opuestas. Una estudiante que usa silla de ruedas llega a un banco y se junta con un compañero de clase. Realmente los niños con discapacidad son iguales a las demás personas o a los demás niños en este caso. Comentó el hermano de Joviet, que es el director de la escuela. Es lo que estamos hablando, de que no hay diferencia de una persona con discapacidad a una persona disque normal. Todos somos seres humanos y tiene que haber una inclusión. Tenemos que ser personas que tengamos ese corazón, ese buen sentimiento hacia los demás, a las personas con discapacidad. En este caso, de eso estamos hablando. El país lo necesita y también el mundo en general. Me alegra verlos teniendo éxito. Entonces, el éxito también proviene mucho de la inclusión, de las instalaciones, de cualquier tipo, ya sea, estamos hablando de estudiantil, o ya sea laboral, o ya sea de recreación, o también practicando deporte. eh, todo tiene que ver a que haya instalaciones adecuadas para nosotros. Cabunga es una de las 3.388 escuelas de Uganda que se han beneficiado de los esfuerzos de reconstrucción y remodelación financiados por el gobierno de Uganda y el Banco Mundial, y que han recibido asistencia técnica e inclusiva sobre la educación inclusiva que supervisa el Banco Mundial. En tan solo un año se construyeron se restauraron 22.505 salas de clase en todos los 30 distritos del país. Fíjense bien, en estas obras se incorpora algunas funciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad. Eso es de aplaudir. Eso es darnos la oportunidad de crecer, darnos la oportunidad de ser mejores personas en todos los aspectos, desde académicos, asuntos también del deporte, al igual de la misma manera laborales también. Hay que tener realmente todas las condiciones en todos los rubros. Hay que tener esta situación, inclusión, antes que nada. Antes 3 o 4 alumnos tenían que compartir un solo escritorio y los niños tropezaban con la pierna de mi hijo, dice una persona que realmente tenía un hijo en esa situación. Entonces, realmente es triste, porque una persona con discapacidad necesita un espacio más amplio en todos los aspectos. Pero desde que construyeron las nuevas aulas, su pierna pues ya no sufre apretones y puede usar los retretes mejorados, porque ya no tenían que ponerse en cuclillas. Es decir, de eso estamos hablando, de facilitar
las instalaciones en todo aspecto. Bueno, pues esta clase fue de información para que las personas o las instalaciones gubernamentales de todo tipo nos den la oportunidad de ser mejores en todos los aspectos, porque queremos ser buenos en todos, en los rubros. Entonces hay que tener la facilidad para ser mejores día con día. Bueno, queridos seguidores de Ruedas, Muletas y Bastones, este espacio fue patrocinado por el Corporativo Ravelero. Bueno, ellos se dedican a hacer patentes, derecho de autor y otros dominios en este rubro. Bueno, ellos están ubicados en la calle San Luis Gonzaga, 5680, Arcos de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco, México, con el código postal 45037. Su número telefónico es, para los que no viven en Guadalajara, tienen que marcar el área 33. Y el número telefónico es 3647-1363. Repito, hay que marcar el área 33 los que no viven en Guadalajara, Jalisco. Hay que marcar esta área, número 33. Y el número telefónico es 3647-1363. También tienen un fax. Hay que marcar también la misma área, número 33. El número de fax es 3647-1359. O también se pueden comunicar con la señorita Eva @corporativoravenero.com, todo pegado. Entonces, realmente hay que hacer esa vida más amena para todos y que haya inclusión para los seres que tengamos alguna discapacidad. Bueno, por esa noche fue todo